tardes. ¿Qué tal, José? Nicole. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito a que lleguen los demás. Ahí están entrando. Mauricio, Mateo, Diego, Gustavo, Selena, Julio. Ahí van llegando. Buenas tardes. Esta semana tienen la lectura de Paula Zagalski, me parece, referente a la mita minera. Es el tema del que vamos a hablar también ahora. Entonces, procedo a compartir pantalla, a llamar el PPT de esta sesión. Está haciendo frío ahora por aquí, por mi casa en Magdalena, así que me he tenido que poner mi casaca. Estaba de manga corta toda la mañana, pero súbitamente la tarde enfriado. No sé si por sus casas también. Bueno, entonces, en la clase del día lunes hemos visto los primeros puntos de esta semana. La crisis de la década de 1560, la Junta Magna, el modelo minero toledano y el cambio técnico en la metalurgia de la plata. Hasta ahí hemos llegado. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar del circuito económico de la plata, cómo se dotó de capital a la nueva minería y de mano de obra. Si hay tiempo, avanzaremos sobre el siguiente punto que tiene que ver con la bonanza de la plata. Entonces, avanzamos hasta donde nos hemos quedado. Les mostré los ingenios de molienda, los circos, y aquí estamos. Lo que hemos visto es cómo se producía la plata. ¿Cuál era el circuito económico de la plata? Entonces hemos dicho que para producir plata, primero existía la llamada fase minera. En la fase minera se extrae el mineral. Luego viene la fase metalúrgica, en la cual se transforma el mineral en metal puro, en este caso la plata. Esta transformación tenía lugar en la así llamada hacienda mineral, que venía a ser una oficina de refinación. En la hacienda mineral ya les he contado que el mineral era pulverizado y convertido en harina, y esta harina era luego o llevada al horno de fundición, cuando se seguía utilizando el método de fundición, que ya se utilizó poco después de la llegada del virrey Toledo, o se procedía al método de amalgamación. Para el método de amalgamación, se mezclaba el mineral pulverizado con agua, sal y mercurio, que también se llamaba azogue, lo cual se hacía en ese circo que les comenté. Lo que hacía el mercurio era absorber la plata. Es como si fuera una esponja que absorbe la plata. Y se crea una amalgama, de ahí viene el nombre de método de amalgamación. Una amalgama que es mezcla de mercurio y plata, que le llamaban la pella. La pella era luego llevada al horno desazogador, donde se extraía el mercurio y quedaba ya la plata. Esta plata tenía forma de piñas, porque se la envolvía en una tela y se le exprimía para que expulse lo que le quedaba de mercurio. Y por eso era conocida como plata piña. La hacienda mineral entonces tenía como producto las piñas de plata, o la plata piña. Estas piñas debían ser llevadas a la Real Cayana. La Real Cayana era la oficina estatal donde
se fundía las piñas en barras. Ahí se pagaba el quinto real. Se grababa en la barra un número de manera que quedaba identificado y la ley que tenía esa barra. La ley nos dice cuál es su grado de pureza y cuál es su peso. Era el peso y la ley y el número. Las barras ya podían luego circular libremente. Las piñas no, porque se supone que no han pagado todavía sus impuestos. Pero claro, había piñas que salían de contrabando, sobre todo por el puerto de Buenos Aires. Aquí tienen ustedes el puerto de Buenos Aires, en el puerto de contrabando de La Plata de Potosí. También por aquí está Río de Janeiro, también salía la plata de contrabando con comerciantes portugueses por Río de Janeiro. Entonces, para completar nuestro circuito, vamos a pasar a la opción pizarra y les diré que tenemos este circuito, ¿no? Entonces, los minerales de plata van a la cancha, ¿no? De la cancha van a la hacienda de beneficio, donde el primer lugar que tocan es el ingenio, que es donde se muele. Luego van al circo, donde se consigue la pella. Entonces, del circo sale, digamos, la pella. Y la pella va al horno desazogador, de donde resulta la piña. En fin, tendría que haber hecho esto mejor, ¿no? Con cuadraditos, pero bueno. Y la piña va a la cayana, de donde sale la plata en barra, ¿no? Vamos a ponerlo así, plata en barra. Y como les dije, ya las barras de plata pueden ser exportadas legalmente. Pueden ir al puerto del Callao, por ejemplo, y ser exportadas a España. Muchas iban a Arica. La plata de Potosí generalmente salía por Arica. Y de ahí iba al Callao y del Callao ya continuaba su viaje para Europa. Juan, ¿cuál es tu pregunta, Juan Diego? Buenas tardes, profesor. Lo que pasa es que hace unos minutos se me fue un poco el internet y no llegué a escuchar qué era la piña. ¿Podría repetirlo, por favor? La piña es la plata que resulta de la hacienda de beneficio, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner de otra forma. Vamos a borrar esto y ponerlo así como en dibujo. Entonces tenemos que, vamos a hacer así una serie de cajoncitos. Hacemos así los cajoncitos. A ver si con estos me basta. Y luego con texto ponemos. Entonces, de la mina, ¿qué es lo que sale? El mineral. De la hacienda de beneficio o hacienda mineral, ¿qué es lo que sale? La piña. Y con esa piña se va a la cayana. ¿Qué es lo que sale de la cayana? La barra. Ahora, dentro de la hacienda mineral está el ingenio, de donde sale la plata en polvo, la harina, que va al circo, y del circo sale la pella, al horno desazogador, de donde resulta la piña. La barra es lo que ya puede ser exportado. Tienes una pregunta, creo, Patricia Mendoza. A ver, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, profesor, en la anterior clase, cuando usted estaba explicando el método del circo, cuando, no sé, creo que ahí habían caballos, algo así, se le fue el internet y no se escuchó muy bien. Efectivamente, dentro de la hacienda mineral, a ver si quieren ampliamos. Entonces, dentro de la hacienda mineral, digámoslo así, vamos a hacer una especie de ampliación de lo que ocurre dentro de la hacienda mineral. Entonces, aquí está el ingenio, donde se muele el mineral. Y lo que resulta es bueno, podemos tener el mineral pulverizado. Después viene el circo, que es donde se mezcla, le llamaban el incorporo, se mezcla el mineral pulverizado con agua, sal, mercurio, y resulta la amalgama o pella. La pella es la mezcla de mercurio y plata. Y luego esto va al horno desazogador, así. Y de ahí resulta la piña, ¿no? Ese es el proceso que tiene lugar dentro de la hacienda mineral. La piña va a la cayana. O sea que aquí tendríamos que poner una flechita, ¿no? El mineral va para acá, la piña va a la cayana, y en la cayana se cobra el quinto real, o sea, se pagan los impuestos. La cayana es una oficina estatal, y por eso le llamaban la Real Cayana. Y las piñas de plata son fundidas en forma de barras. Así que ya resultan las barras de plata. Y como les dije, la barra es identificada con un número. Se le pone un número. Se le pone su ley. Y se le pone su peso. Entonces esa barra ya está como titulada, como quien dice, está identificada. Y ya puede, como ya pagó sus impuestos, ya puede viajar. Puede ser llevada a Arica, por ejemplo, la plata de Potosí salía por el puerto de Arica, luego era conducida al puerto del Callao y de ahí salía para España. Otro destino de la barra de plata es la Casa de Moneda. En dicho caso, la barra tendrá todavía un destino más, ¿no? La barra irá, digamos, vamos a borrar esto. En este caso, pondremos que la barra va a la Casa de Moneda, donde pues es amonedada, ¿no? Y ahí entonces la barra va a la Casa de Moneda, donde resultan pues las monedas. Ahí viene ya la plata es convertida en moneda. Monedas de plata, pesos y reales. El sistema monetario colonial estaba basado en monedas de metal precioso. Existían las monedas de oro, que eran muy raras. Allí en el Perú casi no se acuñaban. Las monedas de oro solamente se utilizaban para el comercio ultramarino, para la contabilidad del Estado. Pero la moneda corriente era la moneda de plata. La unidad monetaria era el real. 8 reales hacían un peso. Entonces, esa es la equivalencia, ¿no? Un peso es igual a 8 reales. Es el sistema que llaman octal, como el de las computadoras, ¿no? En el sentido de que, digamos, si un peso se dividía en dos, eran 2 medios pesos. El medio peso se dividía en dos y era un cuarto de peso. Y si el cuarto de peso se dividía en dos, entonces ya quedaba un real. Ese es el sistema octal, como les digo. Y un real se dividía en
4 cuartillos. El cuartillo venía a ser la menor unidad de cuenta monetaria. O sea, un cuartillo era la moneda más chiquita que había, muy pequeñita, se perdía entre las manos prácticamente. Por eso se acuñaron pocos cuartillos, y lo cual creó sus complicaciones. Ya vamos a hablar de las complicaciones que tenía esa falta de moneda menuda. Bueno, a ver en el chat si tengo más preguntas. ¿La hacienda mineral es lo mismo que ingenio? No, digamos que dentro del ingenio existen varias máquinas. Una de las máquinas es perdón, dentro de la hacienda mineral existen varias máquinas. La más importante probablemente es el ingenio. Del ingenio se pasaba al circo y del circo al horno. Ese era el circuito. Bueno, vamos a volver a mi PPT. A ver, aquí está. Ya saben que lo tengo que volver a llamar porque cada vez que entro al chat o a la pizarra, no sé, ya no se puede volver. ¿Del circo del cual se pasaba el meollo? Del circo se pasaba al horno desazonador. Ya, pero Bueno, entonces aquí estamos. Aquí en el texto está contado todo lo que les estoy diciendo, ¿no? La plata era exportada en barras o moneda. Salía por el Callao hacia Panamá. Y de ahí salía para España. Justamente en este mapa que tengo a la izquierda está Potosí. De Potosí la plata ya en barras o amonedada, porque también se estableció una casa de moneda en Potosí, salía para el puerto de Arica. Aquí está Arica, ¿no? Y de Arica salía para el Callao. Y del Callao salía para Panamá. De Panamá salía para una isla del Caribe donde se juntaba con los barcos que venían de Veracruz y hacían una gran flota que con escolta armada salía para Sevilla. Cuando vayan a Sevilla van a ver la Torre del Oro. Dicen que en la Torre del Oro ahí se subían los vigías para mirar cuando llegaban los barcos que venían de América trayendo la plata o el oro, ¿no? Por eso le llamaban la Torre del Oro. Cuando los barcos se volvieron más grandes en el siglo XVIII ya no podían entrar hasta Sevilla, sino que se quedaban en Cádiz, que está en la puerta de entrada del río Guadalquivir con el océano Atlántico. Esa era la ruta legal de la plata. La ruta de contrabando era la plata salía de Potosí para Buenos Aires o para Río de Janeiro y de ahí salía de contrabando. También ese era un comercio clandestino, pero que tenía su importancia. Bueno, las casas de moneda se fundaron justamente para facilitar la amonedación y que hubiera masa monetaria en el propio virreinato peruano, sin que los españoles tengan que despojarse de su moneda para alimentar la circulación monetaria de las colonias. En 1565 se dictó la Real Cédula para que se abriese la Casa de Moneda en Lima, pero la apertura efectiva ocurrió 3 años después, en 1568, cuando comenzaron a realizarse las primeras acuñaciones. 4 años después, en 1572, la Casa de Moneda de Lima se mudó a Potosí, acá. Y hasta 1684 la Casa de Moneda estuvo en Potosí. En ese año de 1684 se reabrió la Casa de Moneda de Lima sin cerrar la de Potosí. De manera que a partir de 1684 había 2 casas de moneda en el virreinato, la de Lima y la de Potosí. Como les digo acá en el último párrafo, las monedas eran hechas rústicamente con herramientas como martillos, cucharas, tijeras, yunques, y se les llama monedas macuquinas, por querer decir que eran hechas a mano.
A mediados del siglo XVIII se trajeron unas máquinas que permitían hacerlas perfectamente redondas y se les conoce como monedas de cordoncillo. Bueno, entonces ya conocemos cómo es la ruta de la plata. Las monedas que eran monedas o barras, ya les digo, la plata podía ser exportada de dos formas, legalmente, o como barras o como moneda. En la casa de moneda, los comerciantes que llevaban la plata tenían que pagar una tarifa por la amonedación. Esta tarifa consistía en dos cobros, el del señoriaje y el del braceaje. El señoriaje venía a ser un impuesto que se pagaba al gobierno y el braceaje vendría a ser el costo de la manufactura, de convertir la barra en monedas. Si era muy caro lo que cobraba la casa de moneda, entonces uno prefería exportar en barras, ¿no? Cuando se exportaba la plata amonedada, generalmente se la apreciaba un poquito más. O sea, la plata amonedada valía un poco más que la plata en barra, porque se supone que su calidad estaba certificada, era como más segura, por así decirlo. Pero ya les digo, si el servicio de acuñación, el señoriaje y el braceaje eran muy caros, entonces la plata prefería ser exportada simplemente en barras. La plata se iba para el puerto de Panamá, donde había una especie de feria, la feria de Portobelo, donde se cambiaba plata contra mercadería europea. Y así lo que regresaba a cambio de la plata al Perú eran manufacturas europeas. De eso hablaremos luego. Bueno, pasemos a hablar ahora de la provisión de capital para la minería, para la nueva minería colonial. Para montar la infraestructura que se requería, por ejemplo, en las minas se requería construir los socavones, los túneles de drenaje o las lumbreras de iluminación. En las haciendas minerales se requería construir el ingenio, los circos, el horno desazonador. Todo eso costaba dinero, por supuesto. Entonces, ¿quién puso el capital inicial? Aquí respondo, ¿no? El capital inicial lo van a poner los comerciantes de Sevilla. ¿Por qué ellos? Porque tenían el interés en que haya comercio entre España y el Perú. A estos comerciantes les llamaban peruleros, porque se dedicaban al comercio con el Perú. Mientras más plata produjera el Perú, más capacidad de importar tenía. De manera que la capacidad de importación del virreinato peruano estaba determinada por la cantidad de plata que se producía. Por eso es que a los comerciantes españoles establecidos en Sevilla les convenía promover que el Perú produzca más plata, porque a mayor cantidad de plata, mayor comercio podían hacer. Estos comerciantes de Sevilla manejaban toda una red de agentes, a los que llamaban factores, en puertos por donde tocaban sus embarcaciones. Por ejemplo, en Panamá, en Lima, en Potosí, tenía su red de agentes. Y a través de esta red de agentes era que financiaban la producción de plata mediante el mecanismo del avío. Entonces vamos a hacer otra vez, vamos a pasar a la opción pizarra. Vamos a borrar esto. A ver, en vez de borrar, lo embarré. Entonces, vamos a poner que aquí está el comerciante de Sevilla, aquí está el de Panamá, aquí está el de Lima, y aquí está el de Potosí. Entonces,
Sevilla, Panamá, Lima, Potosí. Entonces, la idea es que el comerciante de Sevilla habilita, de ahí viene o había, de ahí viene el nombre de habilitaciones o avíos para este tipo de comercio. Entonces, habilita al de Panamá enviándole mercadería europea. Por ejemplo, ropas, papel, adornos, obras de arte, libros, vinos, todo eso podía ser. El comerciante de Sevilla le manda al de Panamá. El de Panamá, con esos mismos productos, habilita al comerciante de Lima. El de Lima habilita al de Potosí, que a veces era un azoguero, o sea, un conductor de una hacienda mineral. No necesariamente los productos van a ser los mismos, sino que en cada lugar algunos productos se cambian y se ponen otros. Por ejemplo, el comerciante de Panamá probablemente le envía al de Lima más o menos lo mismo que el comerciante de Sevilla le envió él a Panamá, o sea, ropas, obras de arte, papel, libros, ferretería, ¿no? Clavos, martillos, lo que en Lima, digamos, hacía falta. Pero el comerciante de Lima, alguna de estas cosas las va a retener en Lima o las va a vender en Lima, por ejemplo, la ropa o las obras de arte, las va a vender en Lima y va a enviar al de Potosí cosas que en Potosí son necesarias. Por ejemplo, herramientas de fierro, mulas o llamas o sal, lo que utiliza la minería de Potosí. Entonces, los productos que el comerciante de Lima envía al de Potosí son aquellos que van a tener salida en el mercado potosí. Luego, este comercio de ida se compensa con el comercio de vuelta, en cuyo caso, el comerciante de Potosí le envía plata al de Lima. O sea, paga la habilitación con plata. Y por esta vía, básicamente circula plata, sino que la plata circulará en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí es posible que la plata salga en barras, mientras que aquí es posible que la plata ya salga en monedas. O sea, el comerciante de Potosí le manda barras al de Lima, el de Lima las hace amonedar. También se podrían haber amonedado directamente en Potosí, también era una posibilidad. Y de esta manera el Perú paga con plata las mercaderías que le vienen de Europa. Sí, Anabel Sánchez, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, mi consulta era más que nada para saber cómo están hechas las monedas. O sea, las monedas tenían una característica especial, así como las monedas peruanas que tenemos ahora, que tienen, digamos, diseños diferentes. También tenían una característica en aquella época. Sí, tenían su, digamos, todo el sistema monetario español era uniforme. O sea que las monedas hechas en España, en México o en el Perú, en principio eran iguales, Anabel. Pero en cada casa de moneda le ponían sus iniciales. Y de esa manera se podía distinguir dónde había sido acuñada esa moneda. Si en Potosí, en Lima, en México, en Bilbao, en Madrid. O sea, había como 10 casas de moneda en todo el imperio. Llegó a haber hasta más de 20, creo, ¿no? Pero cada una tenía su sello, digámoslo así. Pero en lo demás debían ser iguales, Anabel. Pero nunca eran totalmente iguales porque ya les digo, las monedas eran hechas a mano. Cuando vayamos al Museo Numismático del Banco Central, que yo espero que vamos a ir el próximo mes de mayo, porque ha estado cerrado todo este tiempo, pero lo van a reabrir.
Entonces pienso que vayamos en dos grupos seguramente y vamos a ver estas monedas. Para la próxima clase les voy a poner algunas fotografías para que ustedes también las vayan viendo. Creo que ahora no las he puesto en el PowerPoint, pero para la próxima lo haré. A ver, aquí en el chat tengo un comentario que dice, se medía por el peso de la moneda. Bueno, aquí tengo varias preguntas. ¿Por qué no se salía por Buenos Aires si era relativamente más cerca? Buena pregunta, Patricia Mendoza, creo que es, ¿no? Tenía que ver con el hecho de que en Panamá ya se había establecido una feria permanente prácticamente, lo que en Buenos Aires no se había hecho. Y por otro lado, que en el Caribe se juntaba la plata peruana con la plata mexicana y salía un solo convoy. Eso era. Por otro lado, como tú dices, hubiera sido más cerca por Buenos Aires, pero ahí no había feria, ni había convoy, ni te encontrabas con otros más. Y por otro lado, Buenos Aires en ese momento, ustedes no lo van a creer, ¿no? Pero Buenos Aires era como una aldea mísera, donde no había prácticamente gente. Era como decir ahora, ¿por qué no vamos por, qué sé yo, pues por Supe, ¿no? Por Guarmey, pues ustedes dirán, pero en ese puerto no hay nada, no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay infraestructura, no hay muelles, no hay almacenes. Bueno, eso le pasaba a Buenos Aires. No tenía la infraestructura para soportar este comercio. Luego, en el siglo XVIII, ya va a engordar, ya va a mejorar. Justamente en el siglo XVIII va a ocurrir, Patricia, el desplazamiento de Panamá por Buenos Aires. Bueno, hay una pregunta de Robles, si se medía por el peso de la moneda. Sí, las monedas de plata valían por su peso. Digamos, en esta época el sistema monetario tenía como característica que la moneda se le llama moneda mercancía, porque la moneda como objeto vale, y ese valor está en relación con su poder de compra. O sea, el valor nominal de la moneda tiene que ver con el valor como mercancía de aquello que sirve para moneda, de su soporte físico, por así decirlo. Entonces, una moneda de plata valía por su contenido de plata. Ese era su respaldo, su propio soporte físico. La moneda, por ejemplo, el peso de 8 reales, pesaba 1 onza. Y 8 onzas hacían un marco de plata. Y un marco era media libra, a su vez, de plata. Entonces el marco pesaba 230 gramos, más o menos. El peso venía a ser 1/8 del marco, que debía ser 28 gramos, lo que se conoce como 1 onza. Y el real venía a ser 1/8 de la onza. Entonces, efectivamente, incluso las monedas se pesaban. Había gente que tenía su balanza para medir que las monedas estuvieran correctamente hechas. En la casa de moneda tenían que tener ese cuidado. Porque además había gente tramposa que hacía malas prácticas. Por ejemplo, limaban la moneda para sacarle un poco de plata. Y con ese poco de plata iban juntando y hacían otra moneda. De manera que era como una estafa, ¿no? Retirarle a la moneda de plata una parte para ir fabricando otras monedas. Y por eso las monedas estaban arañadas, limadas, adulteradas. Bueno, las diferencias entre los metallos y los mingas, eso lo vamos a ver ahora más adelante. De momento, entonces, les he explicado este circuito de la exportación de plata y la mercadería que venía de retorno. Entonces, en esto consistía el comercio de la época colonial. Y entendemos por qué los comerciantes de Sevilla tenían interés en financiar la producción de plata, porque ellos obtendrían los beneficios del comercio. En el siglo XVII, sin embargo, los comerciantes de Lima comenzaron a emanciparse de la dependencia de los comerciantes sevillanos.
hubo una especie de lucha, podríamos decir, de los comerciantes de Lima para conseguir su autonomía financiera. De esto ha hablado Margarita Suárez en algunos de sus trabajos, de cómo los comerciantes del virreinato peruano fueron ganando autonomía. Y para eso fue importante, como les pongo acá en la diapositiva, la aparición de bancos. Estos bancos no funcionaban como los bancos de ahora, pero permitían financiar a los mineros. Y entonces por eso estos bancos que comenzaron a aparecer en el siglo XVII en Lima van a permitir a los mineros peruanos sacudirse de la dependencia financiera de los comerciantes españoles. Aquí a la derecha les he puesto la carátula de un libro muy importante para la historia económica del Perú, El arte de los metales, escrito por Álvaro Alonso Barba. Aquí está su nombre, más abajito. El título completo del libro es Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por Azogue. Mira cómo escriben Azogue, con C con cedilla. El modo de fundirlos todos y cómo se han de refinar y apartar unos de otros. Compuesto, el libro se supone escrito, vendría a ser, ¿no? Compuesto por el licenciado Álvaro Alonso Barba, natural de la villa de Lepe, en la Andalucía. Cura en la Imperial, en la Villa Imperial, ¿no? Como ya han puesto villa antes, ya no repiten acá, pero es la Villa Imperial de Potosí, de la parroquia de San Bernardo. El libro está impreso en Madrid en el año, aquí pueden ver ustedes el año, en esa época se utilizaban los números romanos. No sé si en el colegio les han enseñado a leer los números romanos. M es 1000, D es 500, C es 100, X es 10. Entonces aquí dice año de 1640. Esa es la fecha de publicación de la primera edición de este libro de Álvaro Alonso Barba, El arte de los metales. Un libro célebre, por cierto, en la historia de la metalurgia mundial. Es como el aporte peruano a la metalurgia mundial. Este libro, como ustedes pueden ver, se imprimió en Europa y se difundió por Europa. Entonces, el Perú exportaba tecnología. El libro se siguió reeditando en el siglo XVIII varias veces. Era como el manual, digamos, en el que los metalúrgicos de la época aprendían y se capacitaban para la producción de plata. Bueno, ahora vamos a pasar al tema central de esta sesión, que es la producción de mano de obra para la minería. La minería, la nueva minería, pues a gran escala, mayor escala que antes, requería de mano de obra. Era una mano de obra no muy abundante la que se requería, pero sí intensiva, porque el trabajo minero es un trabajo muy sacrificado, podríamos decir. Hay que cargar grandes pesos, hay que moverse por socavones estrechos, hay que trabajar con sustancias peligrosas. Es un trabajo de alto riesgo, el trabajo minero. Entonces, no iba a ser muy fácil conseguir trabajadores que voluntariamente quieran trabajar en la minería. Por eso una alternativa era el trabajo esclavo. Cuando el trabajo es muy sacrificado, muy peligroso, un trabajo intenso, muy desgastante, entonces la primera opción que se les ocurría en aquel tiempo era la esclavitud. Pero ¿cuál es el problema del trabajo esclavo? La diferencia de temples, decían en aquella época. Los esclavos eran de tierra caliente, los sacaban del África, donde había temperaturas pues, de más de 40 grados. Traerlos a trabajar al clima frígido, seco de la Puna, podía ser muy riesgoso. Podría ser que los esclavos se enfermasen y muriesen, no soportasen trabajar a esa altura sobre el nivel del mar, con ese frío, con esa sequedad. El otro problema de la esclavitud era el costo inicial. En el caso del trabajo esclavo, hay que comprar al esclavo. Es algo que cuando tú contratas obreros libres, no tienes que hacer.
Cuando un empresario hoy día contrata obreros libres, les paga a fin de mes su primer sueldo. El primer día no les paga nada, pues a lo sumo les da la bienvenida y un uniforme quizás. Entonces, el trabajador le da un crédito al empresario de un mes. Pero cuando tú contratas esclavos, el empresario tiene que desembolsar la compra del esclavo, corriéndose el riesgo de que el esclavo en el camino enferme, eh, se muera, se escape, no sirva para el trabajo. En fin, el trabajo esclavo era un sistema costoso, riesgoso, de manera que no es que los empresarios mineros estuviesen felices de pensar en la alternativa del trabajo esclavo. Mejor era que trabaje la gente que estaba acostumbrada a trabajar en ese clima, es decir, los indígenas. Los indígenas de la región, eso sería lo más práctico, que ellos trabajen en ese clima. El problema era si existían las condiciones para que los indios quieran trabajar voluntariamente. Y aquí la respuesta es que no estaban dadas las condiciones para el trabajo libre y voluntario. Para que se cree un mercado libre de trabajo, se requieren algunas condiciones. Que haya bastante población y, lo más importante, que no haya tierras libres. Cuando se cumplen estos requisitos, mucha población y falta de tierras libres, entonces los pobladores, o una gran parte de ellos, no tienen otra alternativa que vender su trabajo. Y así se crea una oferta de trabajo libre. Gente que no tiene cómo vivir si no vende su trabajo. Esa es nuestra situación, muchachos. Nosotros, la mayor parte de nosotros, no tenemos el suficiente capital para volvernos empresarios. Tampoco tenemos tierras o minas para dedicarnos pues, a ser un hacendado, un empresario agrícola, un empresario minero. Entonces, si no tenemos ni capital, ni tenemos tierras o minas, ¿qué nos queda? Vender nuestro trabajo. Somos proletarios, como diría Marx. Vivimos de la venta de nuestro trabajo y nos capacitamos para ello, ¿no? Entonces, nos capacitamos, estudiamos, nos preparamos y así nuestro trabajo se va a poder vender mejor. Bueno, eso existe hoy día. Esas son condiciones que existen hoy día y por eso se ha desarrollado un mercado de trabajo. Pero en aquel tiempo no existían esas condiciones. Había poca población y mucha tierra libre. Entonces, cuando existe esa situación, no hay forma de atraer trabajadores libres. Porque se supone que los hombres y mujeres tenemos un instinto que es la autonomía, la libertad. Se supone, digo, de pronto la antropología, la psicología podría discutir esto un poco, pero supuestamente los hombres tenemos el instinto de la libertad, la autonomía, la independencia. O sea, queremos trabajar para nosotros mismos mientras podamos. Pero el problema es que la mayor parte de nosotros no podemos. Y como no podemos, tenemos que vender nuestro trabajo en el mercado de trabajo. Pero en aquel tiempo, como les digo, existían abundantes tierras libres, tierras vacías, tierras vacas, como le llamaban los españoles. Entonces, ¿quién querría trabajar para otro pudiendo trabajar para sí mismo? O sea, si yo iba a querer contratar a un indígena, decirle, oye, vente a trabajar a mi mina, te voy a pagar buenos salarios, él me diría, pero yo tengo mis tierras acá, tengo mis animales, crío mis llamas, siembro mis papas, mi maíz. ¿Para qué voy a trabajar para ti si puedo trabajar para mí mismo? Esta era la lógica, digamos, de aquel tiempo. Entonces, dada esa situación, era difícil resolver la falta de mano de obra. Claro, una posibilidad sería traer españoles. Yo me pregunto, ¿por qué los españoles, que se supone venían a ser encomenderos, pero ya no había encomiendas, venían a ser conquistadores, pero ya no había reinos por conquistar, ¿por qué no se ponían a trabajar como obreros mineros? Claro, ahí ellos decían, es que yo no he venido a América pues para trabajar de peón.
En fin, había un problema de expectativas. Ahí había un problema quizás social también, que tiene que ver con que en Europa el trabajo minero era un trabajo socialmente infamante. O sea, quienes trabajaban en las minas era gente de baja estima social. ¿Por qué? Porque en Europa el trabajo minero había sido tradicionalmente un trabajo de condenados. Un escritor romano, creo que era Casiodoro, decía que cuando querían echarle a alguien pena más recia que la de muerte, lo echaban a las minas porque la tuviese más larga. La muerte, se supone. O sea, el trabajo minero era un trabajo de condenados. Como decía Casiodoro, cuando a alguien lo iban a condenar a muerte, decían, oye, pero para que no muera de una vez tan rapidito y nos sirva un poco más, ¿por qué no lo pones a trabajar en las minas? Igual se va a morir, pero antes de morirse va a ser algo útil. Entonces el trabajo minero era trabajo de condenados, de delincuentes o de esclavos. En consecuencia, un hombre libre no querría trabajar en las minas porque sería pues visto despectivamente, ¿no? Como una persona que no tiene valor, que es un delincuente, un convicto. Eso explicaría que los españoles no querrían trabajar aquí en las minas. En consecuencia, el virrey Toledo elucubró que lo más práctico y eficaz era apelar a la tradición inca de que los indios paguen su tributo en trabajo. Así que vamos a volver a nuestro PPT, a ver si esta vez no me sale. Vamos a volver al PPT. El virrey Toledo estableció entonces la mita minera. A ver, Junior Science, ¿cuál es tu pregunta? Profe, tenía una duda. Si se supone que en España usaban condenados a muerte para las minas, ¿por qué no aplicaron eso también en el virreinato? O, por ejemplo, traer condenados a muerte de España acá a trabajar en las minas. Probablemente no había tantos condenados a muerte, Junior, ese sería el problema. Pero fíjate tú que en Australia lo hicieron así. Australia fue una colonia inglesa, como tú sabes, que también tenía minas, y las minas australianas las trabajaron convictos ingleses. Pero tampoco eran suficientes. El problema sería que en aquel tiempo, en el siglo XVI, no había bastantes condenados a muerte como para satisfacer con eso el stock laboral, ¿no? Entonces, como les digo, se le ocurrió al virrey Toledo implantar la mita minera. En este mapa de la derecha he puesto en área sombreada las provincias que para Potosí y Huancavelica fueron afectadas para prestar trabajadores mitayos. En color clarito, aquí están las provincias que fueron afectadas para mandar mitayos a Potosí. Aquí está Potosí. Observen que los mitayos venían de las zonas aledañas, que estuvieran bien pobladas y que tuvieran población indígena robusta y capaz para el trabajo. Observen que de acá no va nadie, de acá no va nadie, o porque no hay gente, o porque es gente débil, que no está lista para el trabajo. En cambio, de la zona de Puno y de la zona del Cusco, aquí está el Cusco, ¿no? Estas son las provincias altas del Cusco, Canas y Canchis, Chumbivilcas. Aquí está el lago Titicaca, aquí está Puno. O sea, la mita minera de Potosí afectó sobre todo a lo que hoy es Bolivia, pero también afectó a lo que hoy es Perú. Hubo población del sur peruano, del Cusco y Puno en concreto, que tenían que enviar mitayos a Potosí. En el caso de Huancavelica, las provincias que van a mitar a Huancavelica son de la zona del departamento de Junín, de Huancavelica mismo, la Sierra de Lima, por ejemplo, Yauyos, Ayacucho, ¿no? Casi todo el actual departamento de Ayacucho, y Apurímac. Entonces los indios lucanas, aymaraes, angaraes, taramas, jaujas, todos ellos tenían que enviar mitayos a Huancavelica. En la imagen siguiente, aquí he puesto un cuadro de la mita de Potosí, tomada de una lectura de Azadulla.
Entonces, aquí están las provincias o corregimientos, es lo mismo, que tenían que mandar mitayos a Potosí. En total, era un número de 13.000 mitayos, redondeando. Aquí ven, 12.842, casi 13.000 mitayos. Se supone que los mitayos deben ser la séptima parte de los tributarios. Por eso es que a los indios mitayos se les llamaba también los indios séptimas. Entonces, cada corregimiento tiene que mandar una séptima parte de sus tributarios como mitayos. Por ejemplo, si había 500 tributarios, la séptima parte de los 500 sería 71 y pico, ¿no? 71 y fracción. Entonces, mandaban 71 y cada cierto número de años 72, para que la fracción no la perdonaban, ¿no? Aquí está el porcentaje, que más o menos redondea el 14%, que es la séptima parte, como les digo, aproximadamente. Y en la última columna, muchachos, está la distancia a Potosí en leguas que separaba a los corregimientos. Observen que la distancia es bastante grande. Hay corregimientos que están a 200 leguas de Potosí. ¿Cuánto es una legua? Más o menos 5 kilómetros. Entonces, 10 leguas son 50 kilómetros. 100 leguas, 500 kilómetros. 200 leguas, 1000 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes lo que era caminar 1000 kilómetros? Es como ir de Lima a Arequipa a pie. Y luego volver. Y todavía de Lima a Arequipa es más o menos planito. Pero para ir, por ejemplo, de Quispicanchis o de Canasicanchis a Potosí, era un camino, pues, con subidas y bajadas. De manera que era un viaje muy sacrificado que les tomaba prácticamente 2 meses de ida, 2 meses de vuelta. Por eso es que uno de los reclamos que tenían los mitayos era: ¿quién nos cubre el viaje? ¿Quién nos cubre el viaje de ir y de volver? Bueno, aparte de los mitayos, hubo trabajadores libres. Y a esos trabajadores libres se les llamaba mingas. Así que con eso respondo a la pregunta de Tello. La diferencia entre los mitayos y los mingas es que los mitayos son trabajadores forzados, los mingas son trabajadores libres. Pero por si acaso a los dos se les pagaba, los dos recibían salario, sino que los mingas recibían un salario mayor, porque se supone que eran trabajadores calificados. Generalmente los mingas eran ex-mitayos, o sea, gente que había cumplido su mita y luego se quedaba voluntariamente en Potosí o en otro centro minero como Huancavelica a trabajar a cambio de un salario de forma ya libre, porque se habían aficionado a la vida minera. Eso a veces pasa, ¿no? Alguien, por ejemplo, lo contratan para un lugar y le gusta el lugar, se acostumbra, le gusta ese género de vida. Y yo los entiendo. A Potosí, en medio de todo, era una ciudad cosmopolita, una villa donde llegaba mucha gente de muchos lugares diversos. Me pareció una ciudad bullente, moderna, con lugares de entretenimiento para el hombre joven. Las familias incluso podrían tener lugares también ahí de solaz, había casas de juego. Entonces, a una persona inquieta, moderna, decía: aquí voy a aprender castellano, no voy a mejorar mi castellano, voy a aprender a manejar la moneda, voy a modernizarme. Y entonces se quedaban ya voluntariamente Potosí como indios incas. Aquí dice Mendoza: en una parte de la lectura se describía como la actividad minera realizada por los mitayos se relacionaba con los valores guerreros y cultura incaica prehispánica. También esto podría ser, claro. En la época de los incas, los mitayos cumplían sobre todo servicio militar. Ahora entonces lo equiparaban, ¿no? ¿Indios de Faltriquera e indios de plata eran diferentes? No, Patricia, es lo mismo. Los indios de plata eran los que se exoneraban de la mita pagando una cantidad de dinero. Y le llamaban también de Faltriqueras. ¿Qué tipo de negocios había, profe? En Potosí, pues había de todo: lavandería, chicherías, restaurantes, casas de juego, en fin, había todo tipo de entretenimientos en general. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Vamos a dejarlo acá
estamos hablando de la mitad, voy a terminar de hablar de la mitad en la próxima sesión. Muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos entonces en la próxima clase. Que les vaya muy bien en su práctica, creo que el viernes. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao.